En esta oportunidad vamos a hablar de biomoléculas y nos vamos a enfocar en lípidos, especialmente en la clasificación. Los lípidos básicamente son moléculas apolares muy variables y básicamente cumplen funciones específicas como por ejemplo, algunos de ellos tienen funciones energéticas como los ácidos grasos o los triglicéridos, funciones estructurales como por ejemplo los fosfolípidos y el colesterol que hace parte de todas las membranas celulares. Algunos cumplen funciones de señalización, por ejemplo, las hormonas derivadas del colesterol, como la aldosterona o el cortisol o la testosterona. Y hay otras funciones claves de cada uno de los lípidos, como por ejemplo el surfactante pulmonar o como por ejemplo los eicosanoides derivados del ácido araquidónico. Todos los lípidos tienen una característica común en que todos los lípidos son apolares. Algunos de ellos son anfipáticos, o sea que se llevan bien en agua y en aceite. La mayoría son solubles en solventes orgánicos y la clasificación o son moléculas supremamente variadas debido a que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo dentro de su composición. En este video vamos a hacer una pequeña clasificación de lípidos, empezando por dos grandes categorías, los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. Los lípidos insaponificables, también conocidos como lípidos isoprenoides o derivados del isopreno, son básicamente sustancias derivadas de esta molécula, 2-metilbutadieno. Unos de los lípidos más conocidos que que pertenecen a este grupo son todas las moléculas derivadas del colesterol y otra categoría son los retinoles, los carotenoides, las poliprenilquinonas. Por otra parte, los lípidos saponificables los vamos a dividir en dos grandes categorías, que son lípidos simples y lípidos complejos. Los lípidos simples los vamos a dividir en dos subcategorías denominadas unidades estructurales y ésteres de ácidos grasos. Las unidades estructurales son básicamente los bloques de construcción para todos los otros lípidos, tanto lípidos complejos como los ésteres de ácidos grasos. Las unidades estructurales los dividimos en dos subgrupos denominados alcoholes grasos y ácidos grasos. Los alcoholes grasos pueden ser de cadena larga o de cadena corta. Dentro de los principales representantes de los lípidos de cadena larga se encuentran las ceras, que básicamente es un alcohol que tiene una cadena hidrocarbonada extensa. Por ejemplo, encontramos dos alcoholes grasos importantes: el alcohol cetílico de 16 carbonos y el alcohol melísico de 30 carbonos con enlaces sencillos. Los alcoholes de cadena corta, por otra parte, los podemos dividir en dos categorías, que serían los alcoholes de cadena corta abundantes y los alcoholes de cadena corta poco abundantes. Dentro de los alcoholes de cadena corta abundantes encontramos a uno de los más importantes, que es el glicerol, y el otro de los más importantes es la esfingosina. El glicerol también se llama 1,2,3-propanotriol y básicamente es porque tiene tres grupos hidroxilos que nosotros los podemos reemplazar por ácidos grasos. La esfingosina se parece mucho al glicerol, la diferencia es que en posición 2 tiene un grupo amino y su cadena lateral, o llamémoslo así, es un poco más extensa. En nuestra representación los vamos a identificar como una barra con tres brazos y esta otra representación en forma de L. Dentro de los lípidos o dentro de los alcoholes de cadena corta poco abundantes, están las ceras, aunque ese es de cadena larga, se encuentran cuatro representantes importantes, que serían la colina, la etanolamina, la serina, que es un aminoácido, y el inositol. Estas serían las estructuras químicas de cada uno de ellos. Dentro de los lípidos simples también se encuentra la otra categoría, que son los ácidos grasos. Hay diferentes tipos de ácidos grasos. Hay dos subgrupos que nos importan mucho, que son los ácidos grasos saturados, que tienen únicamente enlaces sencillos, y los ácidos grasos insaturados, que poseen enlaces dobles. Los ácidos grasos saturados corresponden al ácido mirístico, palmítico, esteárico y araquídico. Y los ácidos grasos insaturados corresponden al palmitoleico, oleico, linoleico y linolénico. Es bueno reconocerlos en ese orden porque me permite identificar la cantidad de carbonos. Tienen 14, 16, 18 y 20, mientras que en los ácidos grasos insaturados tiene 16, un enlace doble y una insaturación en posición 9, o 18, 1, 9,
18, 2, 9 y 12, 18, 3, 9, 12 y 15 y 20, 4, 5, 8, 11, 14. El primer número corresponde al número de carbonos, el segundo corresponde al número de enlaces dobles y a partir del punto y coma corresponde a la posición de los enlaces dobles. Cabe recordar que los ácidos grasos son básicamente ácidos monocarboxílicos de cadena hidrocarbonada larga. Entonces lo que vamos a encontrar son moléculas de 18, 16, 14 o 20 carbonos que tienen un único grupo hidrocarboxilo. Aquí se representa un ácido graso saturado donde podemos ver que el grupo carboxilo corresponde al carbono 1 y de ahí en adelante se cuenta hasta 14 carbonos. Entonces, como tiene enlaces sencillos, corresponde a un ácido graso saturado. Para el caso de los ácidos grasos insaturados, siempre los vamos a representar en posición cis, al menos a estos, en donde el grupo carboxilo cuenta como carbono 1 y a partir de ese carbono número 1 empezamos la representación del resto de carbonos. Aquí podemos identificar que hay 16 carbonos, que hay un solo enlace y que ese enlace está en la posición 9. Para el siguiente hay un enlace también en posición 9, pero tiene 18 carbonos. Y para el ácido linoleico hay dos enlaces dobles que están en posición 9 y 12 y tiene 18 carbonos. Todos los enlaces dobles los vamos a dibujar en esta posición, que corresponde a una posición cis, donde los carbonos adyacentes al enlace doble están en la misma orientación, del mismo lado. En la orientación trans, los carbonos quedarían de lados opuestos al enlace doble. Y un ejemplo de un ácido graso en posición trans corresponde al ácido graso de 18 carbonos de una insaturación y de una insaturación en posición 9, conocido como el ácido elaídico, 18, 1, punto y coma, 9. Entonces, la representación es mucho más sencilla. Se sigue el perfil de curvas contando a este carbono como carbono 1 y a partir de ese carbono deberíamos dibujar 18 carbonos. En este dibujé tan solo 16. Aquí hay un error. El enlace doble está en la posición 9 y los carbonos adyacentes están en direcciones opuestas. Esto hace que este enlace corresponda a un enlace de tipo trans. Otra nomenclatura que podemos encontrar para estos ácidos grasos corresponde a una clasificación nutricional denominada familia de los omegas. Es básicamente contar desde el extremo opuesto hasta el primer enlace doble y podemos encontrar omegas 3, omega 6, omega 9, omega 7. Dentro de los lípidos simples encontramos los ésteres de ácidos grasos, que básicamente es la unión de un alcohol abundante, que es el glicerol, con uno o varios ácidos grasos, que pueden ser saturados, insaturados, cis o trans, dependiendo de los ácidos grasos que tenga el sistema. En este caso tenemos una representación del glicerol. El resultado obtenido es una molécula denominada monoacilglicérido, porque únicamente tiene un grupo acilo, unido a través de un enlace de tipo éster. Entonces, una molécula de glicerol puede recibir 1, 2 o 3 ácidos grasos. Y entonces, a partir de una molécula de glicerol y varios ácidos grasos, podemos obtener monoacilglicéridos, diacilglicéridos y triacilglicéridos. La formación de estas grasas neutras o triglicéridos se denomina esterificación, mientras que la ruptura de estas grasas se denomina lipólisis o en la industria se denomina saponificación. Dentro de la categoría de lípidos complejos debemos aclarar que existen tres categorías, al menos en esta clasificación. La primera corresponde a los fosfolípidos, la segunda corresponde a los glucolípidos y la tercera corresponde a los lípidos asociados a macromoléculas. Vamos a empezar con los fosfolípidos. Los fosfolípidos básicamente son lípidos que tengan grupo fosfatos. Podemos encontrar dos subgrupos de estos fosfolípidos, que serían los fosfoacilglicéridos y las esfingomielinas. Básicamente, un fosfoacilglicérido está constituido por un alcohol de cadena corta abundante, que es el glicerol, dos ácidos grasos y además tiene esterificado en posición 1 a un grupo fosfato.
y de esta forma obtenemos una molécula denominada fosfatidato. Entonces, a partir del fosfatidato podemos obtener diferentes tipos de fosfoacilglicéridos. Todo depende del alcohol de cadena corta que se una al grupo fosfato. De esta forma podemos encontrar fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidilетanolamina y fosfatidilinositol, que normalmente reciben nombres comunes. Por ejemplo, la colina, o cuando tiene sustituyente como colina, se llaman lecitinas, y cuando tiene unido la etanolamina o la serina, se denominan cefalinas. Las esfingomielinas están constituidas básicamente por una molécula de esfingosina. En posición 2 tiene amidado, un ácido graso, y en posición 1 tiene un grupo fosfato. La unión de la esfingosina con el ácido graso se denomina ceramida. Entonces básicamente podemos decir que una esfingomielina es la ceramida fosforilada en posición 1. Los glucolípidos son muy similares a las esfingomielinas, entonces básicamente están constituidos por una ceramida, pero en lugar de tener un grupo fosfato tienen un carbohidrato. Dependiendo del carbohidrato que tengan esterificado, se pueden obtener diferentes tipos de glucolípidos. Por ejemplo, si el carbohidrato es un monosacárido, tenemos un tipo de glucolípidos denominado cerebrósidos. Si el monosacárido está sulfatado, tenemos sulfátidos o sulfolípidos. Si el carbohidrato es un oligosacárido neutro y sencillo, tenemos globósidos. Si el oligosacárido es una molécula ácida y relativamente compleja, tenemos un gangliósido. Aquí básicamente tenemos la representación de una esfingosina, un ácido graso y un disacárido. Por lo tanto, tenemos un globósido. La última categoría corresponde a lípidos asociados a macromoléculas. Las macromoléculas a las cuales se puede asociar son carbohidratos o proteínas. Si se une a carbohidratos obtenemos los lipopolisacáridos y si se une a proteínas obtenemos las lipoproteínas. Los lipopolisacáridos son básicamente moléculas muy parecidas a los gangliósidos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una esfingosina, un ácido graso y algún carbohidrato. La diferencia radica en que la proporción de carbohidratos es mucho mayor. Entonces, básicamente no tienen un oligosacárido, sino un polisacárido, complejo y ramificado. Por otra parte, las lipoproteínas son básicamente una asociación macromolecular entre fosfolípidos o fosfoacilglicéridos con proteínas, que por sí solas las proteínas se denominan apolipoproteínas. La ventaja de estas moléculas es que la superficie o la periferia es hidrofílica y el interior es apolar o hidrofóbico. Por lo tanto, se utilizan estas lipoproteínas para transportar moléculas apolares como triglicéridos o colesterol en la sangre. Esta es tan solo una de las posibles clasificaciones que existe para los lípidos saponificables.